A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguejillos y esclaverejillos de la TAN y del canal, de la transmisión que han hecho Mr. Doctor con la profesora enviada por Marifer Centeno, me refiero a María del Mar Andrade, está subiendo el videillo, ¿sí? En el momento que no tenga ninguna restricción, lo hago público. Ahora Mr. Doctor ha dejado este enlace y también este, la personalidad de Mr. Doctor. Un par de respuesticas a ver aquí. Siempre lo apoyaremos. Aquí, quienes ya no llegamos a tiempo para verlo, yo ya ansio ese iceberg, se referirá a lo de Mafia. Vamos a darle. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy quiero platicar sobre un tema que me preguntaron desde hace un par de meses, cuando yo les conté acerca de mi diagnóstico con TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pues obviamente con eso se nace, ¿no? No se desarrolla correctamente ciertas partes del lóbulo frontal, que es esta parte del cerebro que tenemos todos aquí enfrente. Habitualmente todos los niños la van desarrollando con el paso de los años. Hay algunos niños que lo desarrollan de manera más lenta, otros ya más rápida, y hay algunos que no la desarrollamos hasta que ya nunca, porque está que falla, pero no soy yo, el cerebro ya no puede desarrollar más, pero el cerebro va creando estrategias para que otras partes compensen esa parte que de pronto no funciona. Es importante decir que cuando yo llegué al diagnóstico de TDAH, en el video anterior con la señora grafóloga se le tenía que poner like o dislike. Pregúntase. La primera persona que me lo dijo fue mi psiquiatra, la doctora Alex Opnóloga, que ustedes la conocen por acá, que próximamente la vamos a volver a tener. Yo creo que vale la pena volverla a tener aquí en el podcast para hablar de eso. Y lo que les quería decir es que para el diagnóstico de TDAH, yo lo decía hace un par de días en el podcast de Wefere, vayan a verlo, no es necesario... Ah, sí, he querido verlo. Sí, me he enterado, ¿eh? O sea, no pensaba que se iba a juntar con Wefere. Se conocen. Wefere también ha tenido pleito contra la señora Pambiciño, ¿eh? Yo, propiamente... hacer pruebas psicológicas, test validados por ensayos clínicos, por metaanálisis, por estudios que se han hecho. Metaanálisis, lo más sobresaliente, lo más característico y ya es el tope, creo, ¿no? No, más bien, con la pura clínica, de acuerdo a los conocimientos y la capacidad de la psiquiatra, la cual pues es médico con 7 años de formación, 4 años de psiquiatría. Ya, entiendo a qué punto va a llegar. Nos va a explicar cómo se llegó a detectar que tiene TDAH y hasta qué pruebas se sometió para que se determine que lo tuviese. Para que, pues, digamos que la grafología no ha llegado a nada de eso, ¿no? 1 o 2 años de alta especialidad en somnología llegó a esa conclusión diagnóstica. Pero es importante saber, cuando yo me mostré un poco renuente al diagnóstico, se los he dicho porque hay muchas personas que de pronto basan su diagnóstico, sobre todo el de neurodivergencia, en su personalidad, cuando pues, realmente a mí eso me modo y no debería de ser así. Y no solamente con el diagnóstico psiquiátrico, sino también con cualquier otro diagnóstico. Por eso es que no es correcto decir que una persona es diabética o es hipertensa, porque pues, es como definir a una persona solamente por su enfermedad. Más bien, la persona va más allá de un diagnóstico o de una condición médica. Pero bueno, yo llegué con mi neuropsicólogo y el neuropsicólogo, antes de comenzar con la terapia, en la cual pues ahorita yo llevo para fortalecer de cierta manera esta región, yo llevo terapia con él y aparte llevo mi terapia cognitivo-conductual enfocada al TDAH, que es con mi terapeuta, con Ángel. Para yo comenzar la terapia o la rehabilitación neuropsicológica, por llamarla de alguna manera, primero mi psicólogo pues me hizo cerca de 10 sesiones, 8 o 10 sesiones, test y pruebas. Yo las llamaba juegos porque para mí eran juegos, pero son test, pruebas que representan o que están validadas para identificar cada área de nuestro cerebro. Está que falla. Esas 10 sesiones, 8 o 10 sesiones de hora y media más o menos, hacían pruebas, pruebas validadas, insisto, no nada más porque alguien las inventó o porque un escritor dijo, yo creo que es esto. No. Sí, es como que en la escuela te enseñen todo el método científico y las diferentes ciencias, ramas, y que todo se vaya a la borda porque tienes que creer en la grafología, donde ya nada tiene sentido, donde todo es una pestilencia. No, sino sometidas a ensayos clínicos donde esas pruebas fueron sometidas a mil es muy poco, a 10.000, 15.000, 10.000 personas para determinar si esa prueba aplicaba y era válida. Para una muestra fuerte. Para determinar ciertos rasgos o conductas en las personas. Bueno, todas esas pruebas que me hicieron fueron, pues como les digo, si sumamos cada sesión, fueron como de 10 a 15 horas para poder determinar que esta región de mi lóbulo frontal no funcionaba. Pero aparte de eso, también dieron... A ver, un momentico. Ya, les acabo de hacer público el videío bueno, aquí lo ven, ¿no? Exclusiva. Mr. Doctor enfrenta cara a cara en vía de Marifer para defender el honor de su grafología. Quería ser más largo, pero ya no deja el titulillo, ¿eh? Muy pocos caracteres a veces. A darle. O pusieron en el dictamen, que son como 20 hojas, rasgos de mi personalidad. Es decir, ni siquiera un psicólogo, un neuropsicólogo, con los años de formación académica, que son pues los 5 años de psicología y 2 años de neuropsicología, ni aún así
puedo determinar o dar un diagnóstico o dar o decir, es esto o es no. Simplemente se dan rasgos de la personalidad. Así fue como a mí me determinaron. Son rasgos, o sea, apenas trazos. Imagínense, alguien con una maestría de 2 años, no de 30 semanas, alguien con una maestría de 2 años, con la formación académica de Te entendemos, Doc, que la grafología no va a llegar nunca a esos cuentos. 5 años de la universidad, apenas pudo decir son rasgos, y quien lo diagnosticó propiamente pues fue la izquierda. Digo, primero yo fui con la izquierda y no es necesario hacer esto. Yo quise hacerlo de neuropsicólogo para decir, realmente esa parte de mi cerebro no funciona. Y les digo, como colación salieron lo de los rasgos de la personalidad, pero por eso se llevaron 15 horas. Un psicólogo especialista en neuropsicología, la cual sí es 15 horas. ¿Cuánto se demora, Marifer, en determinar tu personalidad en base a tu escritura, en base a tu firma? Nada. 0 segundos, ¿no? Lo ve y automáticamente comienza a decir toda tu vida, hasta cómo son tus posiciones sexuales. una rama pues de las neurociencias. Entonces, ¿por qué se los explico esto? Porque durante todas esas 10 horas, 15 horas en las cuales a mí, Octavio Arroyo, y que obviamente se tiene que hacer con todos los demás pacientes que vayan con un neuropsicólogo, en ningún momento me hicieron ningún test proyectivo. ¿A qué se llevan estos test proyectivos? Por ejemplo, a los que hacían De los que he hablado, Marifer Centeno se llenó la boca para decir que su grafología es ciencia. Lincote, según ella, ¿no? Que decías, el test de Rorschach, en el cual, mira, tienes una mancha, ¿qué ves en esa mancha? No, pues un murciélago. ¿Qué ves en esta? Pues yo veo un árbol. No, pues yo veo una nube. Y a partir de ahí determinar la personalidad, eso no sirve. Eso no tiene ningún fundamento científico. Las pruebas proyectivas no tienen ningún fundamento Son más que todo relleno y quitadera de plata y quitadera de tiempo. científico, ni están validadas dentro de la psicología. No se deben de utilizar. Si a ustedes cuando van un psicólogo les dice, pinta a tu familia, y no. Y eso no determina la ¿Qué más da que pintes a tu familia y todo eso? Igual, no puede ser certero. personalidad de un individuo. Para determinar la personalidad, incluso, pues no se puede hacer como tal o ser concluyente hasta que llegue a determinada edad que se desarrolle todo el cerebro. Entonces, es importante. Pero sí estoy de acuerdo que esto es un abuso, ¿eh? O sea, se Marifer Centeno denuncia por violencia de género. Pero luego, para las reconsideraciones, para las disculpas, sí que tiene que decir que se disculpe por llamarla charlatana y que está avalada por la UNAM, por la SEP Conocer y por el Poder Judicial. Y encima, en su derecho a réplica, tienen que hablar sobre grafología, no tienen que hablar sobre violencia de género. Entonces, ¿para qué llegaste a denunciar, Marifer? Creo que a estas alturas ya es imposible que salgas diciendo, que... Bueno, sí que lo va a decir, ¿no? Se va a seguir cerrando con eso. Pero ya entendemos nosotros, al menos dos personas no, que diga, personillas con 2 dedos de frente, de que Marifer Centeno denunció porque se metió con su grafología, no porque se metió con ella. Que entendamos esto, porque a mí en ninguna de esas 10, 15 horas que estuve yo siendo sometido a analizar mi cerebro, se determinó o se me hicieron esas pruebas. Es importante que lo sepan. Que sepan que esto no puede determinarse así. O sea, cómo funciona un cerebro no puede determinarse por pruebas proyectivas. Se los digo desde mi experiencia, y eso que pues, yo soy médico, tengo posgrados y todo, además sí tengo el posgrado de medicina interna. Es importante pues dejarlo muy en claro para que no acudan con... Por eso entendemos que Mr. Doctor estaba que se aguantaba cada cosita que le estaba soltando a la profesora. Pues sí, con charlatanes que de pronto les puedo decir, yo puedo determinar tu personalidad o puedo determinar cómo eres, porque esto no está validado. ¿Recuerdan ustedes cuando en las vacunas salieron las vacunas contra COVID? Si aún así, ante una emergencia como era la pandemia, las vacunas tuvieron que ser sometidos a ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, aunque no era con un número importante de pacientes. Sí, pero sí que es cierto que a principio mucha gente pues, tenía miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque si estaban saliendo recién, tenían que hacer ensayo, prueba, error, ¿cierto? Pero ya luego de haberse hecho esas pruebas, haber pasado el tiempo es importante también, y ver resultados, por así decirlo, beneficiosos, ¿no? Al menos con la mayoría, porque digamos que nada es perfecto a veces. Hay algunas personas que igual se rehusaban. Se tuvieron que someter, también estas pruebas proyectivas, como otras pruebas, estas pruebas de psicología, como otras pruebas más, por ejemplo, para determinar, no sé, el paracetamol quita el dolor de cabeza, pues tú entonces sometes a millones de personas, las pones en diferentes grupos, es decir, se lleva una metodología. ¿Por qué también menciono esto? Porque claro, hasta focus group y todo eso. Ensayos clínicos, aunque esas serían ya pruebas cualitativas, ¿no? Ni siquiera es el nivel más alto de evidencia científica. El nivel más alto de evidencia científica son los metaanálisis. Los metaanálisis. Un metaanálisis, hagan de cuenta, yo como sé que el paracetamol quita el dolor de cabeza. Voy a ponerles un ejemplo muy simple. Yo voy a juntar a 100 personas a las cuales les duele la cabeza y es una cefalea, que es el término médico para el dolor de cabeza, es una cefalea tensional. Básicamente se tiene que hacer estadística ahí, pues, ¿no? De 100 personas, ¿cuántas son las personas que salen beneficiadas o que efectivamente pierden ese dolor de cabeza? Si te sale la mayor parte, pues ya es como que un buen camino, ¿no? Está asociada a la migraña, que no es una cefalea por un tumor, que no es una cefalea por una meningitis, que no es un dolor de cabeza por un traumatismo, es una cefalea tensional. Dentro de esos 100, o sea, los 100 tienen que tener cefalea tensional.
Los 100 individualmente tienen que ser del mismo género, tienen que ser mujeres u hombres, de preferencia. Esas 100 personas tienen que estar en el mismo rango de edad, tienen que tener, no sé, entre 18 a 25 años. Porque mientras más homogénea sea la muestra, es decir, mientras más similares sean esas 100 personas, es mucho más fácil poder determinar si el paracetamol va a quitar el dolor de cabeza. Tenemos que saber también si tienen alguna otra comorbilidad, si tienen alguna otra condición médica. Es decir, de pronto hacer un ensayo clínico puede ser difícil, y aún así 100 personas es una muestra muy pequeñita, porque por lo regular los ensayos clínicos, por ejemplo, en las vacunas se recuerdan que eran 3.000, y aún así 3.000 son muy pocas personas. Lo ideal es que sean 10.000, 20.000 personas que se incluyan en un estudio para poder mientras más haya, mejor. determinar que una intervención funciona. Entonces, pongamos, tengo 100 personas con todas las características que les acabo de decir. Se ha bajado la calidad, ¿eh? Es una muestra homogénea. A eso se le llama un universo. Yo tengo un universo de 100 personas. Bueno, así, esas 100 personas que son exactamente iguales, que son... Aquí tenemos la voz de la bisabuela. Estuvo muy bien que saliera una grafóloga en tu canal para que se note el grado de desesperación que tiene para tratar de salvar a su grafología de fantasía. Y también para darnos cuenta de que nunca fue por violencia de género. Entonces, ¿por qué es que me mandas a la profesora para defender tu grafología si es que el caso no era esa? O sea, a las finales, ¿no me estabas diciendo que cada quien podía pensar lo que quisiera? Mujeres que tienen de 18 a 25 años, que tienen cefalea tensional, hay que ver la intensidad de esa cefalea, que no tienen ninguna otra enfermedad, ahora sí las divido. Entonces, tengo 50 y 50. A 50 les doy paracetamol y a otras 50 no les doy paracetamol. Y entonces les doy un seguimiento por a lo mejor 3 días, que es muy poco, porque aparte también hay que ver el seguimiento por 4. Les doy un seguimiento por una semana, y cada hora voy secando la cefalea o el dolor de cabeza, y me doy cuenta que a partir de los 30 minutos ya se le quitó el dolor de cabeza a la que le di paracetamol. Si se dan cuenta, pues es todo lo que lleva hacer un ensayo clínico, lleva mucho tiempo. Juntar a la gente, que se parezcan, determinar la dosis, porque aparte hay que determinar a qué dosis de paracetamol se está dando. Y aún así, eso es el nivel más amplio para determinar que eso es, y aparte se tiene que llevar una metodología. Ese no es ni siquiera el nivel más alto de evidencia científica. Por arriba de esto es un metaanálisis. Un metaanálisis recolecta todos estos ensayos clínicos, unos 20, 30, 50, 100 ensayos clínicos, y de ahí se van sumando las personas. En este ensayo clínico se incluyeron 1.000, en este otro ensayo clínico se incluyeron 20.000, en otro, y ya se junta y se hace un universo de 100.000 personas. 100.000 personas en un metaanálisis para determinar y eso es para determinar si podría o no funcionar. Ya, ¿y qué decían los metaanálisis de la grafología? No, mano, no concuerda, lo siento. Nets. El paracetamol para el dolor de cabeza. Obviamente, pues con el paracetamol ya hay más ensayos, ¿no? Ese es el nivel máximo de evidencia, un metaanálisis. Después de ahí seguir ensayos clínicos, y hay que ver si son aleatorizados, si son doble ciego, cómo es que se hizo la metodología de ese. Si es un ensayo clínico, si es una... Que ambos tengan las mismas dolencias, el mismo problemilla, ¿no? Prospectivo, retrospectivo, de la misma edad, transversal. Todo esto lo vemos en la universidad, en el apartado de metodología de la investigación. De hecho, desde la preparatoria llevamos la materia de metodología de la investigación. Bueno, yo puedo haberla llevado. A veces no se le toma la importancia porque puede ser un tanto aburrida. Pero ¿por qué les digo esto? Dentro del nivel de evidencia está el metaanálisis, ensayos clínicos, estudios de corte, y de ahí el nivel más bajo de evidencia científica es la opinión de experto. Es decir, que venga de pronto una persona que dice... Que te dé una valoración, pero en base a ningún estudio, solamente pues mediante la observación, ¿no? Pero eso sería uno de los pasos nomás, porque en sí para el método científico aplicarlo, tú tienes la observación, tú tienes que preguntar para que así tú formules pues, la hipótesis, y luego llegas a hacer la predicción, tú invocas a la experimentación, lo analizas, y ya al momento de ver de qué tanto te sale, pues no, que te pueda servir, con los datos obtenidos, tú llegas a hacer una conclusión. Incluso, tú tienes que revisarlo. Sí, es experto en un tema, y aunque sí lo sea, o sea, por ejemplo, supongamos, uno de los mejores médicos, infectólogos, internistas de este país, que ya lo tuvimos en el podcast, es el doctor Alejandro Macías. Alejandro Macías, hagan de cuenta que fue el Hugo López... Sí, que también ya expuso a Marifer. Tienen video en el canal, gente. De la pandemia de influenza allá en el 2009, aquí en México. Fue el comisionado de influenza aquí en México en el 2009, cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón. Él fue el que se encargó de hacer toda una estrategia. O sea, él sabe muchísimo de influenza, sabe muchísimo de coronavirus. Insisto, lo tuvimos acá, pueden ir a ver el podcast. Es una eminencia. Ese es NI3, es en el Sistema Nacional de Investigadores, es el nivel más alto de evidencia científica. Eso... Del video que les he subido. Solo veía cómo Mr. Doctor tomaba 2 litros de agua en media hora, sí. A pesar de que él viniera y me dijera, oye, yo estoy haciendo un estudio allá en mi universidad, porque está en León, Guanajuato, en la Universidad de León, Guanajuato, con todo esto, y yo he visto, y yo opino que para el coronavirus hay que tomarnos un vasito de agua. Claro, que ahí ya se está escuchando desde clarito, ¿no? Yo opino, yo pienso, yo creo, bajo mi perspectiva, bajo mi consideración, que no es lo mismo a tú que ya des una afirmación, una aseveración. O yo creo que, aún así, aunque me lo dijera Alejandro Macías, ese nivel de evidencia no es suficiente. Por supuesto, aunque sea un experto, hasta un experto puede equivocarse. ¿Por qué? Porque si no nos estaríamos basando en la falacia de la autoridad, ¿no?
El hecho de que él sea experto no quiere decir que no pueda equivocarse o que tenga que sustentarse bajo ciertos parámetros, ¿no? Los procesos. O sea, puede tener mucho tino, ¿eh? Hay algunos que sí que te lo sacan al ojo. Algunas cositas que tú puedas tener. Pero siempre te van a solicitar los exámenes, ¿cierto? Para que tú te analices y que te saquen, no sé, tu tipo de sangre, tu tipo de sangre, muestra de sangre, heces, sobre todo lo que te tengas que someter. Para que así se confirme. Si no, no lo harían. Si es que todo fuese al ojo. Aunque me dijera, oye, pero es que yo opino, la opinión de experto, esa es la opinión de experto y es el nivel más bajo. Ni eso cuenta. Entonces, yo ya les Pero Marifer me dijo que su opinión sí contaba. expliqué para que sepan identificar, porque de pronto yo puedo decirles, yo lo leí en un libro. Yo vi que Platón dijo hace cientos de siglos antes de Cristo, yo vi que Platón, Sócrates... Ay, esto ayuda mucho, ¿eh? Ya. ¿Cómo ya sé? Entiendo ahora por qué las personas, no sé si han visto un TikTok. Bueno, vamos a dejarla aquí, sí, gente. Voy a hacer una desviación, Mr. Doctor. Y pues sí, él sigue, ¿no? Él sigue en su chat. Ahí la gente comentando. La ciencia y su trabajo la avalan. La tomadera de agua es un modulador de ansiedad o qué. Ha estado tomando bastantito, ¿eh? Ha estado tomando bastantito. No soy el único que se ha dado cuenta. Y sí, jaja, quedó con el trauma. Jaja, yo también me tomé agua contigo. Me la pasé riéndome en toda la entrevista. Es que es para aguantarse, tío. O sea, imagínate escuchar a alguien que esté soltando una serie de sandeces, tontería y media. Por supuesto que yo me paro riendo, que me paro cagando de risa. Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Me dice que lo que piensan en la cajita de comentarios. A mí me ha quedado claro. Hasta que no le di like al otro video, ¿no? Que soy una cava. Mal agradecido, Lancito. Sí. Entonces, cualquier cosita, ya saben, pues les recomiendo ver el mismo contenido de Mr. Doctor si es que se lo quieren ver completo. Tanto este como pues, el video que está con la grafóloga, ¿no? Con la profesora. Marimar.